Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Les invito hoy día y como siempre, mis hermanos, a que leamos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 1 de Santiago. Vamos a comenzar con este bello libro, con estas cartas de Santiago, para nosotros, ¿verdad? Porque en este tiempo el Señor nos habla a través de Santiago. Así es que abramos nuestro entendimiento, mis hermanos, pongamos mucha atención y también pues invitemos a otros a que lo hagan, ¿verdad? Que también conozcan del Señor. Y les mando saludos a todos ustedes, mis hermanos que nos escuchan alrededor del mundo entero, en donde quiera que usted se encuentre. Sabemos que hay muchos hermanos que están siempre atentos al mensaje de Dios. Y les mando un abrazo caluroso a la distancia. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que Dios les derrame siempre sus bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Vamos a comenzar pues a leer este bello capítulo y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos, sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas, y toda existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá caer sus proyectos. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es luz. Allí no retornan las noches, ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del segundo versículo en adelante, la palabra de Dios
a través de Santiago nos habla de la paciencia. Ser pacientes en las pruebas. Dice en el segundo versículo: hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Sin que nos falte nada. Tenemos que ser pacientes en los momentos de las pruebas, que eso es muy difícil, ¿verdad? Para muchas personas y para este servidor también. Hoy día yo les hablo de esta lectura. La perfección, mis hermanos, no la vamos a encontrar nunca. En realidad, nadie somos perfectos. Pero el Señor quiere que lleguemos a esa perfección. Tratemos de no caer constantemente en el pecado, porque los pecados que nosotros cometemos diariamente nos llevan a la muerte. Y en realidad, cuando hacemos cosas malas, nos sentimos muy mal, nos sentimos que hemos traicionado al Señor. Del modo que Judas traicionó a Jesús, es del mismo modo que nosotros lo traicionamos constantemente con nuestros pecados. Entonces, tratemos, mis hermanos, de todo corazón no caer constantemente en la maldad. Dice del versículo 5 en adelante: si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. El Señor nos da todo lo que le pedimos, especialmente cuando le pedimos sabiduría de lo alto. Sabiduría muy en especial, mis hermanos, para no caer en la maldad. Sabiduría para poder entender su palabra. Sabiduría para poder hablar a los demás de la palabra. Eso es lo que tenemos que pedir a Dios constantemente en nuestras oraciones. Y el Señor, como dice aquí en su palabra, no se hará rogar, porque el Señor es bueno. El Señor nos escucha. Por más que nosotros digamos, tenemos días que sentimos mucha sequedad en nuestra alma. Hagan de cuenta que sentimos que Dios no está nunca a nuestro lado, pero el Señor nunca nos falla, mis hermanos. Tardará tal vez, pero nosotros tenemos que seguir constantes en la oración, no detenernos, continuar. Dice: Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. No debemos de ser inestables. ¿Qué sucede con las olas del mar? Ellas se mueven a merced del viento. Si no hay viento, el mar está calmado. Pero si hay viento, el mar se enfurece. Y nos enfurecemos, ¿verdad? Cuando llegan esos vientos de otras personas que nos maldicen o de alguien más que no nos quiere ni siquiera ver a su lado. Nos enojamos. No seamos prontos para el enojo, sino más bien tener paciencia y tener sabiduría en el momento de que tenemos que hablar. No hablar a la ligera, porque a veces cuando hablamos a la ligera ofendemos. Si ofendemos, el Señor no está contento con nosotros. Entonces, seamos pacientes en las pruebas del Señor. Fíjense lo que dice en el versículo 12. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Una corona de vida eterna, una corona que no se enmojece, que nunca va a perder su brillo. Esa corona la recibiremos si nosotros vivimos pacientemente con las pruebas que nos vienen constantemente. Esas pruebas que nos vienen a la vida, sinceramente, si no las soportamos y si siempre estamos enojados, vamos a perder la vida eterna. Y nadie queremos llegar a perderla. Queremos estar con el Señor por una eternidad. Entonces, vivamos con fe, con paciencia y con amor a Dios. Dice del versículo 9 en adelante: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Aquí tenemos la respuesta, mis hermanos. Lentos para enojarnos. Tenemos que escuchar siempre a las personas que nos están hablando
o que nos están dando un consejo. Muchas de las veces no aceptamos los consejos de corrección, ¿verdad? Cuando alguien nos quiere corregir en nuestra mala conducta, no estamos dispuestos a escuchar y nos enojamos prontamente. Tenemos que recapacitar en el momento y no hablar a la ligera, porque luego vamos a ofender. Versículo 22 dice: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Eso es lo mismo, mis hermanos. Cuando uno se ve al espejo y luego te miras algo que es raro, que tal vez no tenías en tu rostro, y luego te retiras de allí y te olvidas de qué era. Así es la palabra de Dios. La leemos constantemente, pero luego nos vamos a hacer otras cosas y nos olvidamos de lo que dijo la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, mis hermanos, debemos vivirla. No solamente leerla y escucharla, sino también vivirla. Esto es muy importante, es lo más importante de hecho. Si no vivimos la palabra de Dios, no somos nada. Pongamos pues mucha atención en la palabra y pongámosla en práctica. Dice: todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Este será dichoso al practicarla. Cuando practicamos la palabra de Dios, cuando la llevamos a cabo, nos sentimos dichosos, nos sentimos que realmente estamos atendiendo al Señor. No solamente a las personas a las que les hablamos del Señor, sino también a nuestro Dios, que nos envió a que la practicáramos y a que la lleváramos a cabo y la enseñáramos en todos los lugares a donde nosotros fuéramos. Hagámoslo pues, mis hermanos, y no dejemos de enseñar lo que el Señor nos enseñó. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.